Vamos a ver, buenas tardes. Soy José Félix Felipe de Pablo. Nací en San Sebastián, provincia de Guipúzcoa, el año 1939. Por lo tanto, he cumplido ya 84 años. Se dice pronto. Aunque nací en San Sebastián, como mis padres vivían en Pamplona, mi madre se casó a Pamplona, enseguida me llevaron a Pamplona, de modo que yo a los 3 o 4 días ya estaba en Pamplona. Y allá he estado toda mi niñez, toda mi juventud y parte de la madurez también. He estado muchos años allá. Así que Pamplona es lo que me ha influido muchísimo en toda esta historia de los castillos. Porque Pamplona era una ciudad amurallada y yo desde pequeño pues ya me llevaba a tía Rosa, que era la hermana de mi padre, que vivía con nosotros, que fue muy educadora realmente. Me llevaba siempre de paseo a las murallas, al paseo de Ronda, que está ahí, luego lo veis ahí pintado. Y en fin, yo me he nacido así entre castillos. Y además de todo esto, enfrente de mi casa había como un castillo, un palacio, una maravilla, parecía un palacio, encantaba aquello. Y yo lo primero que vi las primeras cosas que vi cuando tuve uso de razón, fue ese castillo que estaba enfrente de nuestra casa, que era el Palacio del Colegio Notarial de Pamplona. Una maravilla que desgraciadamente lo han derribado y ya no existe. Pero tengo fotografías aquí que luego lo verás. Así que ya me fue influenciando la cosa de los castillos, ¿sabes? Yo tengo origen navarro y castellano. O sea, por toda la familia de mi padre eran de Navarra y la familia de mi madre eran de Soria. Y los dos abuelos, que fíjate qué coincidencia, que los dos abuelos eran herreros forjadores. Entonces, todo se hacía a base de la fragua, el hierro candente. No había soldaduras, ni había nada. Todo se hacía a base de remaches y de fuego. Y los dos habían sido, de jóvenes, han sido herreros, porque sus padres, abuelos, todo venía de generación en generación, todos herreros. Por eso yo tengo tanta afición a la restauración y tengo tanta facilidad para restaurar y para hacer cosas con las manos, porque tengo esa herencia de mis abuelos, ¿sabes? Claro. Aunque yo trabajo más con la madera, con el hierro no he trabajado nunca. La madera me gusta mucho. A los 14, 15 años quería trabajar y aprender, quería trabajar y estudiar. Entonces iba a estudiar a clases nocturnas de 7 a 9 a la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona. Allá estudié mecanografía, contabilidad, francés y del día trabajando. Pero mi padre, cuando yo tenía ya 15 años, que iba a cumplir 16, pues me sacó de allá de todo eso porque me necesitaba. Porque mi padre era representante, era agente comercial, ¿sabes? Pertenecía al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Navarra y necesitaba un ayudante para que le llevara a los muestrarios, para que le haría la contabilidad, para que le haría la mecanografía, para que le haría el chofer, de todo, ¿sabes? Y nada, me arrancó de todo eso y me tuve que dedicar. Durante 22 años estuve metido en ese mundo de las representaciones. Por tu padre. Por mi padre. Claro. Que no era lo mío, pero las circunstancias de la familia pues me obligaron a eso y así fue. Y al morir mi padre, que murió en el 81, pues ya fui dejando todas las representaciones y me dediqué a la restauración. Porque durante todos esos 22 años y más años, yo tuve la gran suerte de tener un gran amigo que tenía un taller de restauración en Pamplona. Un taller de escultura, de restauración, de policromías, que yo desde pequeño, cuando pasaba por aquella, me quedaba siempre mirando el escaparate que había allá, filigranas que hacían allá, en el escaparate estaban puestas allá. Y yo iba mucho de mi casa a la catedral a oír la escuela cantorum del seminario, que cantaba en las misas. Había entonces, en Pamplona había 1000 seminaristas y tenían una escuela cantorum maravillosa. Y yo, todas las fiestas que había, me iba a la catedral a oír la escuela cantorum del seminario. Y pasaba siempre por esa casa, por ese taller, que estaba muy cerca de la catedral. Y qué casualidad que con los años me hice muy amigo de ese señor, del hijo de ese señor, que el padre era profesor de la escuela
de la Escuela Virgen del Camino de Pamplona, que era la escuela de artesanías, ¿eh? Y, en fin, o sea, estaba el padre y el hijo en el taller, y yo, pues, rato que tenía libre, me iba al taller a ver, a aprender, ¿sabes? A aprender. Y como era mi amigo de su hijo, pues el padre encantado de estar Aprendías mirando, ¿no? mirando, claro, mirando, sí. Bueno, desgraciadamente el padre murió muy pronto. El padre de ese señor, a los 64 años, murió en pocos días. Y se quedó el hijo solo ya, Eduardo, que se llamaba igual, Eduardo Rubio. Y entonces, pues nada, allá estaba yo como en mi casa. Ya hacía alguna cosilla para mí, alguna cosa, tal. Le acompañaba a la noche porque esos trabajos, como son, que cuesta muchísimo tiempo de hacer, pues no hay horas ahí para esos trabajos, ¿sabes? Y estaba muy tarde, de modo que yo podía ir de 8 a 9, de 9 a 10 podía ir y estar un rato allá con él, acompañándole y aprendiendo. Y además de eso, me hice muy amigo del restaurador del Museo de Navarra, porque en Pamplona hay un museo, el Museo de Navarra de Artes, de Museo de Historia, de cuadros, del Museo de Bellas Artes de Navarra. Y el restaurador, que era de mi edad, era muy joven, entonces, pues tenía un taller, por las tardes trabajaba en su taller, y a mí me hacía cosas para mí, porque yo ya empezaba a coleccionar, ya empezaba coleccionando y estaba coleccionando antigüedades ya desde siempre. Cuando viajaba por ahí como era representante, tenía que viajar bastante. Pues procuraba irme siempre a las catedrales, a los palacios, a los museos, a ver cosas en cada sitio. Me escapaba a ver todas esas cosas, todo lo que podía. Mi padre murió el año 72, pues el 71 se inauguró una gran escuela en Pamplona de artes aplicadas y oficios artísticos, que dependía del Ministerio de Bellas Artes de Madrid y del Ayuntamiento de Pamplona. Entre los dos tenían montado y tienen ese gran... Y entonces yo dije, ahora yo me tengo que meter aquí. O sea que... Sí, porque mi padre, mientras era joven, no me dejaba hacer nada de esas cosas. Me decía que me iba a morir de hambre, como todos los artistas. Sí, vas a pasar mucha hambre y no sé nada. Ya tenía yo 32 años, ¿entiendes? Y mi padre había visto que había ido muy bien las cosas económicamente con mi mediación comercial, ¿sabes? Y entonces ya no me dijo nada. Y aún pudo conocer mi padre el primer año de dibujo que hice en esa escuela, con un gran maestro, con un gran profesor. Han muerto todos los demás, pero ese todavía vive porque era de mi edad o un poco más, o un poco menos. Yo empecé todo eso con 32 años, ¿eh? Cuando empecé yo todos esos estudios ya en la escuela esa de Pamplona, ya tenía 32 años. Y este señor, Javier Suescun, ha sido profesor de Historia del Arte en la Universidad de Navarra y en todos los sitios, porque es un verdadero entusiasta del enseñar. Es un enseñante verdaderamente que le gusta enseñar, ¿entiendes? Porque hay muchos grandes pintores, pero no han sido profesores. Eran pintores, pero no les gustaba enseñar. Porque su vocación era pintar. Había que sacarles de la boca las cosas. Pues no lo sé, es un instinto, una cosa como de algún antepasado mío. Resulta que en el escudo de mi apellido, de mi segundo apellido de Pablo, de mi madre, es un guerrero que está en un castillo, así con la espada así en alto. Y digo, no sé si viene por ahí, ¿sabes? Sí. De antes, ¿no? Sí. Qué cosa, somos como una cadena, ¿verdad? De nuestros antepasados, así. El arte, pues es el alimento del espíritu, como la música, ¿verdad? Y la religión, son los alimentos del espíritu. Pero claro, es que hay que tener un alma especial para poder asimilar todas estas cosas, porque cualquiera no las tiene, ¿sabes? Yo nací así ya, yo era un niño ya muy serio, muy formal, desde pequeño, una cosa rarísima, ¿sabes? En lugar de irme a jugar al fútbol en los recreos, me iba a buscar al maestro de música para que me enseñara a tocar la flauta y me enseñara la música, y en fin, era así, ¿sabes? Y siempre escuchando a las personas que habían vivido y que habían tenido, en fin, otra vida anterior, muy importante. Me has dicho antes que llevas 15 años o así ya construyéndolo, ¿no? Porque supongo que los cuadros ya... 15 años no, 50 años.
Pero lo que viene siendo este Esto museo, es... este lugar de aquí. Ah, de aquí, de Claro, aquí. de aquí. Porque primero Lo estaba... que estoy viendo ya ahora, Pri- 1 millón de cuadros sí. estoy viendo. O sea, Pri- llevarán ya los cuadros Primero han estado en tiempo. Pamplona, Sí. en Pamplona. Después han estado en Caparroso. De Caparroso han ido a Benidorm. Y de Benidorm han venido aquí. Todos esos... ¿Y qué te llamó de Finestrat para venirte aquí? Pues este local, yo necesitaba un local grande, de techos altos, porque tenía que restaurar ese cuadro que ves ahí, ese cuadro de la cena, que está La ahí. última cena, ¿eh? Sí, sí, que es de principio del siglo XVII. Pues no lo podía restaurar en ningún sitio, porque no lo podía sacar por ninguna puerta. Claro. Estaba, Eso no cabe en ningún sitio. claro, no lo podía, el lienzo, aparte, El no, marco es pesadísimo, ¿no? el lienzo, el marco lo he hecho aquí yo todo, eso lo he hecho yo todo aquí ya, pero simplemente lo que es el lienzo con el bastidor. Ese bastidor, ese lienzo está sujeto a una parrilla de madera que tiene más de 90 piezas, ¿eh? Así, como una parrilla todo, ¿no? Porque como pesa tanto, tiene más de 10 metros cuadrados ese cuadro, de pintura, ¿eh? De lienzo. Entonces, había sufrido mucho, el cuadro estaba deshecho solamente del peso de sujetar, se iba rompiendo de arriba, toda la parte de arriba estaba deshecha todo, y los clavos también, por sujetar los clavos, de clavos estaba clavado en una pared, ese cuadro, Clavos. con clavos, sin bastidor, sin nada, el lienzo clavado en una pared, ¿entiendes? Súper chapucero, ¿no? Está deshaciéndose, sí. Tuve la ocasión de conocer a un canónigo de la catedral de Calahorra, porque yo entonces vivía en Caparroso, que tenía allá un gran taller, yo, y museo. Tenía una casa de 2.000 metros cuadrados en Caparroso. Entre casa, museo, taller, biblioteca, en fin, bueno. Entonces él me conoció, porque yo iba todos los fines de semana, solía ir a ver a un anticuario que había muy importante cerca de allá, en San Adrián. San Adrián es un pueblo que está cerca de Caparroso, vamos, ¿no? 30 o 40 kilómetros de Caparroso, pegando a Logroño ya. Y él también iba allá, porque era mi amigo de las antigüedades. Y allá nos conocimos con ese señor canónigo de Calahorra, de la catedral de Calahorra, que era el chofer del obispo. El chofer, ¿sabes? Y le traía por todos los sitios, lo llevaba con el coche, y era muy amigo de él, claro, del obispo. Y entonces el obispo le dejaba parte del palacio episcopal de Calahorra, un edificio del siglo XVI, antiquísimo, para dejar cosas allá, dejar cosas de él, y allá también guardaban muchas cosas de otras iglesias que se iban desapareciendo de la provincia de Logroño y tal. Era como un museo aquello, como un trastero, ¿sabes?, de obras de arte. Todo eso se prepara la tela, las telas se preparan así, ¿sabes? Lo primero que nos enseñaron cuando empezamos la pintura era a preparar los lienzos, ¿sabes? A preparar los lienzos, porque es como el edificio de una casa, los cimientos, ¿verdad? Si una casa no tiene buenos cimientos, pues se cae, ¿eh? Entonces, si tú vas a pintar un cuadro, tienes que tener primero muy en cuenta sobre qué vas a pintarlo, claro, y cómo está preparada la tela, la tabla, en fin, todas esas cosas, ¿no? Entonces, como te digo, ese cuadro, al estar pegado a una pared, con algo de humedades también que tenía esas paredes, porque son de piedra, paredes antiquísimas, y estaba deshaciéndose, así, cayéndose todo a pedazos, a trozos, a pedazos, todo, muy mal. Y me dijo, ¿usted lo podría arreglar? Le dije, yo sí, yo me comprometo a arreglarlo, pero para arreglar ese cuadro tiene que ser mío el cuadro, porque yo voy a estar 7, 8 años, ha estado 8 años en restauración ese cuadro. Entonces, no voy a estar trabajando 8 años gratis, ¿eh? Claro. Y sin poder cobrar a lo mejor luego nada, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Claro. Yo ya sabía lo que pasaba con las restauraciones, que he tenido que ir dejando de hacer restauraciones porque luego no se podían cobrar. Sí, claro que sí. Estoy viviendo de lo que me gusta, muchos años trabajando en lo que me gusta. Y estoy estudiando todos los días, aprendiendo más cosas, porque de joven no tuve mucho tiempo de estudiar, porque tenía que trabajar con mi padre, ¿verdad? Y con las representaciones comerciales. Entonces,
todos esos años que perdí yo, esos 20 años o 22 años que perdí de todo esto casi, no lo perdí porque también trabajaba, estudiaba y aprendía, pero no todo lo que yo hubiera querido. Pues continúo ahora estudiando, dándole vueltas, repasando. He ido pintando los que están mejor conservados, ¿verdad? Ese es el castillo de Olite, que es el de Navarra, el principal que está encima del piano. El rey Carlos III, el noble de Navarra, pues vendió todas sus posesiones que tenía en Francia y con ese dinero edificó ese castillo cerca de la parte romana, que ya estaba edificada, la parte primera más antigua del Palacio de Olite, que es donde está ahora el Parador Nacional. Eso ya estaba hecho, pero lo demás lo hizo todo él. Y estuvo impecablemente conservado hasta la Guerra de la Independencia, que desgraciadamente un general español, que lo puedo calificar de salvaje, ¿verdad?, porque no tenía grandes principios de arte ni de nada, que fue el mariscal Espoz-i-Mina, don Francisco Espoz-i-Mina, pues no se le ocurrió más que quemarlo, quemar todo el palacio, sí, para que no se refugiaran en él los franceses, para que el ejército francés no se refugiara en él. Estuvo ardiendo un mes todos los artesonados del Palacio Real, que era una maravilla. Habían venido los alarifes moros de Granada y de otras partes a hacer todos los techos de los palacios, de todas las habitaciones por dentro. Era una maravilla. Y eso estuvo todo conservado perfectamente, porque el virrey de Navarra vivía ahí. Cuando Navarra dejó ese reino y se adhirió a Castilla, pero había un virrey en Navarra y vivía el virrey ahí, vivía ahí, ¿entiendes? Y se conservaba perfectamente. Y también la gente de allá, la gente del pueblo, pues siempre, como ha pasado en muchísimos castillos, a ver lo que puedo sacar para mi casa, para mi finca, para mi tapia, para todas las piedras, a ver dónde las puedo llevar. Ha sido un expolio de la gente de los pueblos y de las guerras. Pero luego, a partir de 1942 o 43, ya la Diputación Foral de Navarra empezó la restauración. Hay más de 120 cuadros aquí colgados. Así que no te digo nada. ¿Y los que están por Y los que no ves, porque esto sigue por allá. ¿Sí? Claro, esto es la mitad del museo. Madre mía. Claro. Aquí para cobrar entrada y todo. Claro. Es que esto... Eso te digo, la gente, esto se le cae encima. Les da mucha envidia a las mujeres. Aquí no puede venir ninguna mujer, porque les da una envidia tremenda, que en su casa no tienen nada de estas cosas y ellas se mueren de envidia y no pueden. ¿En serio? ¿O en serio? ¿Cómo que en serio? ¿Qué tal en serio? Que aproveche los años de juventud para aprender, porque de mayor no va a tener tiempo de estudiar ni de aprender nada, porque la familia le ocupará todo. ¿Entiendes? O sea que entonces de joven, de niño y de joven, mientras tenga tiempo, que la aproveche para aprender. Aparte del deporte, que también está bien hecho, ¿verdad? Pero que no lo pierdan el tiempo, porque yo todo esto lo tengo porque no he perdido el tiempo y todo lo que sé es porque no he perdido ni un minuto. ¿Entiendes? Así es. Y he tenido la suerte, además, de no casarme, ¿sabes? Sí. Porque esto lo voy a decir aquí, que no suelo decir, pero yo intenté casarme 8 veces y siempre fui rechazado. Rechazado habiendo sido yo ya una persona formalísima, educadísima, en fin, y bastante bien situada ya entonces, porque era gente comercial y ya tenía casa propia, coche propio,
y muchos clientes, una cantidad de clientes enorme, ¿sabes? Pues nada, a todas les parecía bajo de estatura. Las mujeres quieren hombres altos, sobre todo que sean altos, ¿sabes? Si un hombre no es alto, ya no hay nada que hacer, ¿sabes? Ya. Entonces, como no era muy rico entonces, ¿sabes? Ni era muy rico, ni era muy alto, pues ya desechado, ¿entiendes? Y les estoy muy agradecido a todas aquellas, porque gracias a eso tengo hoy tengo lo que tengo. Porque si me hubiera... Y soy quien soy. No, siempre hubiera sido el mismo, pero es así. No hubiera tenido... No, si te hubieran aceptado no serías el que eres ahora. No. Serías otra persona. No. Dicen que el hombre no es uno mismo más que cuando está solo. En cuanto está con otra persona ya no es el mismo. Ya está mediatizado por la otra persona. Los pintores vemos en profundidad. Vemos a la persona por dentro. Hasta por dentro lo vemos, hasta lo que piensa. ¿Entiendes? Sí, porque estamos acostumbrados. Si tenemos que pintar un cuadro, pues lo primero que hay que hacer es fijarte mucho en la muestra o en el paisaje. No te puedes poner a pintar sin ver en profundidad.